A ver, Elena, deja el móvil. Que es que vamos ya aquí a empezar a grabar, que tenemos a los técnicos, a los productores. Estoy contestando a todos mis fans. ¿De qué? Pues de mis cosas de medicina. Ah, vale. Pensé Mi que madre, te estabas mi creando padre, mi abuela. una cuenta diferente. Ya me estaba asustando yo que sí iba a tener que hacer aquí de palmero. Mis fans de mi familia, que son mis mejores fans. Tus fanses, muy bien. Venga, vamos a ello. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Es frecuente que acudan a consulta adolescentes a los que los padres han apreciado que tienen la espalda torcida o un hombro más alto que otro. En muchos casos no es más que una tendencia postural, pero en otros estaremos ante una verdadera escoliosis, una desviación de la alineación normal de las vértebras de la espalda. Pero, ¿cómo evaluamos los pediatras este tipo de alteración? ¿Sirve de algo que se le ponga un corsé? ¿Puede hacer deporte con normalidad? ¿Y está justificado evaluar la espalda en las revisiones del niño sano? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la escoliosis en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Ya estamos aquí, dos pediatras en casa. Yo soy Gonzalo. Yo, Elena Blanco. Así que agradecidos de que estéis al otro lado de los auriculares una semana más. Y bueno, si queréis dejarnos una recomendación en redes sociales, mandarle este episodio a un amigo que sabéis que le puede estar pasando eso a su hijo, dejarnos un comentario desde la plataforma que nos estáis escuchando, os lo agradeceremos siempre eternamente, ya que nos ayuda a crecer y que estemos aquí semana a semana. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Elena? Que lo hemos dicho en la introducción, ¿no? De la escoliosis. Sí, pues esta desviación de la columna, que no solo que se tuerza, sino que se gire, también ahora os lo vamos a contar, que bueno, es una cosa como que, yo creo que es una palabra que aunque rara, todo el mundo ha oído e incluso sabe pronunciar, pero bueno, yo creo que a nivel usuario, pues poco se sabe realmente en qué consiste esto de la escoliosis. Pero sí que es verdad que muchas veces alguien te dice, uy, tiene la espalda torcida, va a tener una escoliosis, o sea que no apuntan mal, ¿no? Sí que saben un poco de qué va el asunto. Claro, y esto es importante, es una cosa que ahora os lo explicamos, pero en resumen que va ocurriendo según el niño va creciendo, la espalda va creciendo de tamaño y en algunos niños, pues como parte de este desarrollo, ocurre esta desviación de la alineación normal de la columna. Es importante que en las revisiones del niño sano nosotros evaluemos la espalda y bueno, en el caso de que lo detectemos, pues diagnosticarlo porque tiene tratamiento, sobre todo si se coge a tiempo. Sí, todos recordaremos seguramente a alguna amiga, digo amiga porque luego veremos que la escoliosis es más frecuente en mujeres, alguna amiga del colegio que llevaba un corsé, que es el tratamiento inicial de una escoliosis. Pero al final la escoliosis sigue siendo una gran desconocida, las familias cuando les das el diagnóstico se asustan y no saben muy bien a qué atenerse e incluso nos preguntan qué tipo de deporte pueden hacer los niños, si hay alguno mejor que otro. Así que bueno, vamos con el episodio, vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Hemos dicho, Elena, que la escoliosis es una desviación de la columna vertebral, pero claro, ¿en qué plano? ¿Hacia dónde? Pues en todos. O sea, efectivamente, es tridimensional, muy bien. Eso, se desvía. O sea, nosotros lo que somos capaces es ver en el diámetro anteroposterior, o sea, de delante hacia atrás, que la columna que debía estar recta tiene una forma de S o de C si la miramos de frente. Pero es que no es solo eso, sino que si lo miramos de lado, ¿no? Por ponernos así, las vértebras también están giradas, o sea, no están todas alineadas sino que donde se gira es que ya no están todas como una línea recta, sino que se giran sobre sí mismas. Están rotadas sobre sí mismas. Claro. Hay que pensar que la columna vertebral es una columna, es decir, están las vértebras unas puestas encima de otras. Entonces, sí que es verdad que todos tenemos una mínima desviación de la columna en el plano de frente, como has dicho, porque no somos simétricos de un lado a otro, pero ya veremos que es más una cosa que otra. Pero lo que dice Elena de que están rotadas es, si miráramos desde arriba la columna, como si miráramos un edificio, un rascacielos, que al final sería lo que es una columna desde arriba, veríamos que están giradas, ¿no? Que están giradas en ese eje. Eso Claro. es lo que sería una escoliosis, desviación de frente y rotada. Y recordemos
recordemos que la espalda, claro, no es que sea una línea recta, tiene curvaturas que son fisiológicas y normales. Nos referimos a curvaturas que, aparte de las fisiológicas, que es la cifosis dorsal, o sea, de la parte de arriba, y la lordosis lumbar, ¿no? Que sabemos que se mete y luego se queda hacia afuera, son curvaturas en todos los ejes que aparecen de forma anómala en una columna que está en crecimiento. No, y aparte que esas curvas que has dicho, la cifosis y la lordosis, lo vemos en el plano lateral, que no es lo mismo que la escoliosis, que lo vemos en el plano frontal y en el rotacional, ¿no? Y esto va a hacer que la columna, al final, la escoliosis me refiero, esté girada como sobre sí misma y al final se desvíe del eje vertical normal que entendemos en una persona que tiene la columna no desviada. La localización de la curva, que has dicho que puede ser en forma de C y en forma de S, suele estar localizado en uno de estos dos lugares, ¿no? A nivel torácico, ¿no? Donde estarían las costillas, que es de donde salen las costillas, salen de las vértebras, o a nivel lumbar, ¿no? En la parte, todos sabemos, donde están los riñones, ¿no? Y hay veces que puede estar en las dos, que son esas dobles curvas que a veces cogen forma de S. Lo más normal es que una escoliosis sea en forma de C, que eso es como muy médico, pero que lo veamos a nivel dorsal, a nivel torácico, y que la jiba, porque cuando tienes una escoliosis te sale un poco de chepa, ahora lo veremos, esté en la zona derecha. Bueno, entre las causas, pues distinguimos dos tipos de escoliosis. Las que no tienen una causa justificada y que son estas típicas que aparecen en torno al desarrollo puberal, cuando los chavales, niños y niñas dan el estirón. Hemos dicho que es... las que necesitan tratamiento normalmente son más frecuentes en niñas, que eso ahora lo contaremos, pero aparecen en este momento. Pues un niño que normal, hemos ido viendo la espalda normal y cuando empieza a dar el estirón, pues empezamos a ver alguna alteración en la exploración de la espalda. Y estas escoliosis se llaman idiopáticas o primarias, que no hay ninguna causa que lo justifique. Idiopática es una palabra que utilizamos mucho en medicina, que al final no sabemos por qué lo tiene. O sea, hemos inventado un palabrejo para decir, tiene una escoliosis idiopática, es decir, tiene una escoliosis y no sabemos por qué. Ese es el término que utilizamos. O adquirida, que es no la tenía y después aparece sin causa que lo justifique. Claro, porque hay otros tipos de escoliosis que son las secundarias, que sí que son debidas a una enfermedad concreta, pero que no vienen al caso de este episodio porque son mucho más raras, pero para que lo entendáis, son niños, por ejemplo, con una parálisis cerebral infantil, que no tienen debido a una alteración en el desarrollo neurológico, hay parte de la musculatura de la espalda que tira más que de otra y eso hace que tengan la deformidad. O niños que a lo mejor han sido operados del corazón, que por tanto se les ha hecho una esternotomía y se les ha abierto el tórax, eso al final hace que se descompense la caja torácica y puedan tener una escoliosis. Pero quitando todos estos... O incluso algunas malformaciones al nacimiento, sí, claro, que son escoliosis congénitas. Pero no nos vamos a referir a estas, ¿vale? Sino a las que tienen una causa secundaria, sino a las que son las idiopáticas primarias o las que son adquiridas. Y aquí vamos a diferenciar dos tipos. Las que son en niños menores de 10 años, que son muy raras y que el diagnóstico es mucho más complejo y el tratamiento, que son las de inicio precoz, que también las vamos a dejar de lado. Y de las que finalmente realmente vamos a hablar, que son las más frecuentes, son las escoliosis idiopáticas del adolescente, que son en niños mayores de 10 años, como bien ha dicho Elena, que es más o menos cuando ocurre el desarrollo puberal, y que aparecen hasta en un 4% de los niños entre 10 y 16 años. Es decir, al final, esto, vamos, seguro que todos conocemos a algún niño que tiene una escoliosis, pero ojo, que la mayoría de estas escoliosis no requieren tratamiento, por tanto, la mayoría están infradiagnosticadas, ¿no? No las diagnosticamos. Al final los pediatras lo que queremos es diagnosticar niños que realmente tengamos que tratar. O sea que habrá muchos de estos niños que no están controlados y que no están diagnosticados, pero que realmente tampoco necesitan tratamiento. Y aunque afecta por igual a niños y niñas, es más frecuente que las niñas progresen de forma más rápida a estados más graves de mayor gravedad y que por tanto requieran tratamiento. Entonces, bueno, vamos a explorar a todos por igual, pero sobre todo las escoliosis que detectamos en las niñas pues son las que tenemos que seguir más de cerca porque son las que tienen más riesgo de evolucionar a mayor gravedad en menor tiempo. Por eso decía yo que es más frecuente, entre comillas, en las mujeres porque seguro que conocéis a alguna niña con escoliosis y a ningún niño con él. Y es por esto, porque son las que seguimos más tiempo y son normalmente las que necesitan corsé o se acaban en una cirugía que luego veremos. Suelen ser niñas, no niños. Vale, ¿y cómo la identificamos? Porque estamos hablando de desviación de la columna vertebral, todo esto, pero la escoliosis, Elena, realmente no da síntomas. Son niños que ni siquiera tienen dolor de espalda, no tienen dolor, no hay impotencia funcional. ¿Cómo diagnosticamos la escoliosis? ¿Por qué vienen a la consulta? Bueno, la mayoría de las veces
es porque nosotros miramos la espalda y podemos ver aparición de esta jiba, de esta desviación, en una exploración física que hacemos con una maniobra que se llama test de Adams. Pero en otras ocasiones es los padres que dicen, es que yo le veo como si tuviera la espalda torcida o me parece que tiene un hombro más alto que otro. Bueno, pues estos también pueden ser unos motivos de consulta que podemos recibir en la consulta y que son niños que tenemos que explorar, aparte de las revisiones que hacemos ya como previstas, ¿no? Sí, y ante estos síntomas, cuando vemos en esa exploración o que el padre nos cuenta unos síntomas, lo que hace el pediatra es el protocolo de la escoliosis, ¿no? Que es cómo hacemos esa evaluación que ahora vamos a ver después del pediconsejo. Pediconsejo. Es muy recomendable que los niños se sienten de manera correcta para estudiar, para que no tengan dolores de espalda. Si quieres saber cómo deben sentarse, puedes buscar en internet el término escuela de espalda, donde encontrarás muchos recursos a este respecto que te serán muy útiles. Bueno, estamos de vuelta, Elena. Hemos dicho que esos niños que venían con padres que nos contaban, tiene un hombro más alto que otro, o le veo estudiar y tiene la espalda torcida, todos esos síntomas, les vamos a hacer una exploración y una buena historia clínica, ¿no? Para ver si realmente tienen una escoliosis. Pero esto, ¿cómo lo hacemos en consulta? Bueno, pues lo primero va a ser explorar el niño desnudo, o sea, sin ningún elemento de ropa, para que podamos ver bien la alineación y cómo es la estructura y mirar al niño por delante y por detrás. Esto nos va a permitir pues ver si hay, por ejemplo, un hombro está más alto que otro o una escápula o incluso las caderas, ¿no? Y después vamos a observar cómo se hace al hacer una flexión de la espalda hacia adelante. Yo muchas veces les digo, como si te fueras a tirar de cabeza. Estiramos los brazos, van bajando poquito a poco y en esta maniobra, si hay una desviación de la columna, seremos capaces de ver si aparece esta famosa jiba, la chepita, en un lado o en otro, arriba o abajo, ¿no? En la zona dorsal o lumbar o en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces, una vez que está el paciente flexionado y nosotros mirando por detrás, si aparece esta jiba, aparte de apuntar dónde la vemos, podemos ver, tenemos que ver cómo de grave es esta jiba, que nos va a dar información indirecta sobre cómo de girada y de inclinada están estas vértebras que van a producir esta escoliosis. Entonces, lo podemos hacer a través de una radiografía, que es una teleradiografía que mide cómo está la columna, si aparecen curvaturas y si aparecen nos dicen qué ángulo de inclinación tienen estas vértebras, pero también podemos hacer una medida aproximada que nos va a dar bastante idea de en qué punto estamos y a qué niños sí o sí les vamos a tener que pedir la radiografía, que es usar un escoliómetro, que no es nada más que como un nivel de los que utilizamos en las herramientas de bricolaje, ¿no? Vemos si está recto, pues 0 grados, si está un poquito inclinado, pues cuánto de inclinado. Se dice que cuando hay 0 grados, obviamente nada, e incluso cuando hasta 7 grados nos habla de forma indirecta que van a ser ángulos de inclinación menores de 20 grados cuando hacemos la teleradiografía. Entonces, si tenemos un escoliómetro en consulta, que no siempre lo tenemos, normalmente los traumatólogos en su consulta sí, pero nosotros en atención primaria no, nos puede ser útil para decidir a qué niños podemos pedir o no una radiografía, o sobre todo decimos, bueno, pues ahora tienes 2 grados de ángulo de inclinación del tronco con mi escoliómetro, pues vamos a ver dentro de 6 meses cuánto es. O si vemos aquellos ángulos de inclinación del tronco que son más altos, pues en esos niños seguro vamos a pedir una radiografía. Claro, y en esa radiografía al final es la definitiva, ¿no? Porque sí que es verdad que en la exploración, como bien ha dicho Elena, vemos esa chepita y que usamos o no el escoliómetro, pero al final lo que hacemos es pedir una radiografía cuando pensamos que un niño puede tener una escoliosis, que es una teleradiografía, o sea, coge toda la columna de arriba abajo, sale una parte de la cabeza, ¿no? Para coger columna cervical, dorsal, lumbar y poder medir el ángulo de Cobb, que al final nos dice qué inclinación tiene la curva, ¿no? Esto es una cosa que a veces es... esto, Elena, no sé si a ti te pasa, que me he tenido que rescatar los compases y el transportador de ángulos de cuando iba al colegio, porque al final simplemente tienes que trazar 2 líneas y ver qué ángulo tiene, pero hay veces que cuando no es mucho
mucho se te salen de la página y tienes que aprender a transportar un ángulo. Bueno, es una cosa no muy compleja, pero que tienes que hacer. Y ya con el transportador de ángulos, mides el ángulo de inclinación. El propio programa muchas veces te deja. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando no te deja, pues al final te tienes que imprimir la radiografía, que ahora ya no las tenemos en papel fotográfico. Y bueno, a mí me gusta medirlo a mí, porque al final me entreno mi cerebro en matemáticas. Lo que me refiero es que a veces tenemos una curva, pero si en el ángulo de Cobb, que es eso que medimos de la inclinación de las vértebras de la columna, tiene menos de 10 grados de inclinación, consideramos que es normal, ¿vale? Con esto viene a reforzar lo que hemos dicho al principio del episodio, que todos tenemos un poquito de desviación de la columna, pero que es normal, ¿vale? Otra cosa es que tenga más de 10 grados. En el caso de que tenga más de 10 grados en la curva, en la columna, en la radiografía, sí que decimos que un niño tiene una escoliosis y aplicamos un protocolo para saber lo que hay que hacer con ese niño, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta que cuanto más tardío sea el diagnóstico y el tratamiento, peor será el pronóstico, con lo cual estos niños que están en torno a esa edad de la pubertad, los queremos diagnosticar lo antes posible, ¿no? Y cuando tenemos más de 10 grados, decimos que tienen una escoliosis. Claro, también hay una salvedad, sabemos, o sea, también nos importa saber qué grado y en qué momento del crecimiento están, porque cuando ha finalizado el crecimiento, que por ejemplo lo podemos ver, obviamente, pues por los rasgos en la exploración física de los signos externos de la pubertad, pues cuánto de desarrollo mamario, desarrollo testicular, pero también cómo de osificados están los huesos, que eso nos lo pueden informar también en la radiografía. Pues como es una cosa que ocurre durante la pubertad, cuando se ha terminado el desarrollo de la osificación, sabemos que aunque tenga 10 grados no va a progresar. Bueno, pues tiene una escoliosis que no va a llegar a más. ¿Qué nos importa? Pues los niños que tienen potencial de empeorar. Por supuesto, los grados por encima de 20 los tenemos que derivar siempre al traumatólogo para poner corsé o bueno, depende del grado, pues más tratamiento, pero sobre todo es aquellos que están entre 10 y 20, que somos los que vamos a seguir en la consulta, ver la evolución, porque puede ser que no evolucione más, o si están todavía en el pleno desarrollo puberal, es posible que pudieran empeorar, y sobre todo en el caso del sexo femenino. Claro, lo que viene a decir Elena es que nos preocupa más una niña de 10, 11 años que todavía no ha tenido la regla, que sabemos que todavía le tiene mucho potencial de crecimiento, que a lo mejor un niño que ya tiene 13 o 14 años, que ya ha hecho parte del desarrollo, ¿no? Entonces a la niña esa que es prepuberal, que decimos que todavía tiene mucho potencial de crecimiento, que a lo mejor todavía tiene 11 grados de la radiografía que hemos medido, a esa niña la vamos a seguir mucho más de cerca que al otro niño. Pero bueno, al final, cuando derivamos, ¿cuál es el tratamiento? Cuando derivamos al traumatólogo a estos niños, claro, hemos diagnosticado una escoliosis con la idea de tratarla, ¿no? Porque al final, ¿para qué la tratamos? Bueno, pues los niños que tienen ya poco potencial de crecimiento, es decir, que ya han finalizado esa fase de la pubertad, del desarrollo del crecimiento acelerado, cuando son curvas pequeñas, porque 10 grados o menos de 10 grados, sobre todo en niños, podemos hacer una observación en consultas, hacer una exploración física o incluso repetir las radiografías cada 6 o 9 meses. Porque al final lo que vamos a querer hacer es evitar que esas curvas progresen mucho para que no generen una gran deformidad que en el futuro sean muy poco estéticas, ¿no? Hemos dicho al principio que la escoliosis, sobre todo al principio, y si no es muy grande, ni va a doler, ni va a dar impotencia funcional, ni va a limitar, pero claro, tener una chepa pues es una deformidad que si podemos evitar, lo vamos a hacer, ¿no? Pero claro, y esa escoliosis a lo mejor progresa, Elena, y estamos por encima de esos grados que has dicho. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Este es el objetivo del seguimiento, detectar qué niños van a ser susceptibles de recibir tratamiento para no empeorar. Entonces, vimos una curvatura con 10 grados y en la siguiente radiografía la niña en cuestión ha seguido creciendo, hemos hecho un control radiológico y tenemos 20 grados. Pues entonces estos niños sí que son susceptibles de recibir tratamiento. ¿Por qué? Porque es posible que de no hacer nada empeore todavía más la curvatura, y lo que queremos hacer es detener ese desarrollo. Entonces, el primer escalón de tratamiento, y que esto ya lo hacen por parte de los traumatólogos, es poner un corsé, que al final es una estructura fija que mantiene la columna. Impide que la columna se desplace hacia un lado. Claro, lo que hace no corrige la curva, pero sí que va a frenar su evolución, ¿no? Que es lo que nos interesa, evitar grandes deformidades y problemas a futuro. Creo que esto es importante remarcarlo, sí, porque muchos padres van a la consulta con la idea de que se le va a poner un corsé a la niña y se va a quedar con la espalda recta, y no. Lo que vamos a hacer es que intentar evitar que luego vayamos al siguiente escalón, que es la cirugía. Claro, ¿no? Esto se pone cuando merece la pena ponerlo, porque son tratamientos que son prolongados e incómodos para los pacientes. Son corsés que tienen que llevar
la mayor parte del día. Sí, se lo quitan prácticamente solo para dormir, ducharse y hacer deporte. Entonces, bueno, tiene que ser que esté indicado porque durante todo este tiempo que van a usarlo, pues va a afectar bastante, primero, la comodidad, la vida del niño y sobre todo, pues muchas veces está en una etapa muy difícil, ¿no? En el que la aceptación social es muy importante y les vamos a colocar ahí un corsé, ¿no? Que muchas veces es visible. Pero bueno, eso es importante para que no evolucione a peor. Y aquellas que ya diagnosticamos con curvas muy grandes o que progresan muy rápidamente a pesar de poner el corsé, pues estas sí que van a tener que recibir cirugía y es importante que sea una vez que finalice, ya haya finalizado el crecimiento. Claro, por eso además, porque puede empeorar. Claro, no vas a operar una columna que todavía, claro, la operas y luego sigue creciendo y se deforma más, pues no, habrá que esperar a que finalice el crecimiento. ¿Qué pasa mismo con los corsés? Porque con los corsés te preguntan, vale, vamos a poner esto para intentar frenar la curva, vamos a ir haciendo radiografías para controlar que no progrese, pero ¿cuántos años va a estar la niña con el corsé? Pues hasta que deje finalice. de crecer. Claro, si lo quitamos antes, la curva se va a progresar, ¿vale? De todas maneras, la cirugía de la escoliosis es muy poco frecuente, se reserva curvas muy importantes y sí es verdad, sobre todo porque además es una cirugía bastante cruenta, ¿no? Que es una cirugía bastante importante, pero bueno, ya está reservada a los menos y al que le toque pues se lo explicará su traumatólogo qué es lo que tiene que hacer. Y otros tipos de tratamiento, Elena, pues no han demostrado ningún tipo de eficacia, ¿no? No perdamos el tiempo en ir a otro tipo de terapias que realmente no van a hacer que se frene la evolución de esa curva en esas niñas que están creciendo, que si realmente son curvas con potencial de crecimiento y ya son importantes, pero lo que tenemos que hacer es ir al traumatólogo para ver si está indicado o no poner un corsé. Y luego que es importante que no hay ninguna manera de prevenir. El niño o niña que va a padecer escoliosis lo va a padecer como parte de su desarrollo. Lo importante es detectarlo a tiempo y ver y que reciba el tratamiento en el caso de que esté indicado. Entonces, bueno, importante, como siempre, acudir a las revisiones y consultar ante la duda de estos síntomas. Una pregunta que nos hacen los padres, ya hemos diagnosticado, ya hemos tratado tal. Deporte y escoliosis, o sea, los niños que tienen una escoliosis, vale, se van a quitar el corsé si llevan corsé, porque obviamente con el corsé no se puede hacer, pero pueden hacer cualquier tipo de deporte. ¿Hay algún deporte que no deban hacer? ¿Qué les decimos a estos niños? Pues sí, todos los deportes son buenos, el deporte es bueno en la infancia y ya está. Lo que pasa es que en estos casos pues será importante fortalecer especialmente la musculatura de la espalda, porque sí que es verdad que las desviaciones pues pueden condicionar contracturas, por ejemplo, frecuentes, que no va a hacer que empeore tu escoliosis, pero sí que, por ejemplo, te podría dar molestias, ¿no? Entonces, todos los deportes que van a fortalecer la espalda pues son siempre los más recomendados para estos niños. Pues lo típico, la natación o el pilates, incluso hacer, pues recordar la buena higiene a la hora de sentarse durante las horas de estudio, como hemos dicho en el pediconsejo, y ya está. De todas maneras, no hay ningún estudio que haya demostrado que un tipo de ejercicio sea mejor para la escoliosis que otro. Lo digo porque decimos pilates, que ahora está muy de moda y que la gente joven como nosotros, fortalecer la espalda. Lo hacen, pero que a lo mejor un chaval de 12 o 13 años, Elena, no quiere ir a pilates porque no va casi ningún chaval y están abuelitas. Pues no importa que no haga pilates, que haga fútbol, que haga baloncesto, que haga deporte, que eso fortalece la espalda ya de por sí y ayuda a que la sujete. Y hemos dejado para el final la parte más controvertida, que ya te he ido pillando yo a lo largo del episodio, Elena, porque sí que es verdad que en los programas de salud de atención primaria se mira la espalda en todos los niños, con la idea, en los niños ya pues en esa edad, ¿no? A partir de los 9, 10, 11 años, con la idea de detectar una escoliosis. Y aquí hay bastante controversia de si realmente se deben realizar estos protocolos de detección precoz de la escoliosis o deberíamos esperar a que fueran los padres a los que nos consultaran con el motivo de consulta de el niño tiene la espalda torcida, ¿vale? Ya he visto por lo que has dicho que tú dices todos los niños a la revisión para que veamos el diagnóstico para poder hacer el cribado de la escoliosis. Pues bueno, digo que hay controversia porque realmente muchos niños tienen escoliosis. Hombre, y que no es una técnica fina, o sea, soy yo mirando la espalda lo que a mí me parece, pero... Sí, pero me refiero que hay muchos niños con escoliosis que no requieren tratamiento y que solo vamos a observar. Entonces, en los programas que se han hecho de detección de escoliosis en otros países, por ejemplo, a nivel escolar, es decir, ir a los colegios a detectar niños con escoliosis, lo que se ha visto es que, claro, se detectan muchos niños con escoliosis a los que se les hacen muchas radiografías, a los que luego no se les va a hacer ningún tipo de tratamiento, ¿vale? Entonces, como la mayoría de las veces se detectan los niños con escoliosis, aunque tengan la columna un poco torcida o la madre te dice le veo un poco de chepa,
esos niños son los que inicialmente se les va a poner un corsé, ¿vale? No son los que acaban directamente en cirugía. Entonces hay mucha controversia de si realmente debemos hacer estos programas o debemos esperar a que nos cuenten los padres el síntoma. Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas está mal hecha, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que los cribados por protocolo de escoliosis a nivel poblacional, no a un niño que tú ves en la consulta con la columna torcida. Está claro que a ese niño le vas a pedir una radiografía, pero que está en controversia de si debemos hacer estos programas. Bueno, venga, Gonzalo, ponte derecho, que a medida que avanza el episodio te vas encorvando y pareces aquí el jorobado de Notre Dame. Elena, mira, es que yo ya voy teniendo una edad y uno se acaba cansando a lo largo del día, que no veas el que he tenido hoy en la consulta, subiendo a un niño, baja de la camilla, ahora te cojo a este, que se me ha roto la escalerita y encima ya a los bebés les tengo que subir yo. Y mira, estaba yo aquí tan a gustito en la silla que he perdido un poco la compostura. Qué gracioso. Venga, ala, no pongas más excusitas y vamos con el resumen del episodio de hoy. La escoliosis es la desviación de la columna vertebral tanto en su eje vertical, pero también con rotación del mismo. Aunque es una deformidad frecuente, en la mayoría de los casos la evolución es buena solo con la observación. La escoliosis no da síntomas y son los padres los que consultan porque han observado algún tipo de deformidad en sus hijos. Si la exploración es patológica, está indicado hacer una radiografía para evaluar la magnitud de la escoliosis y el tipo de curva. En función de la gravedad de esta, estará indicada la observación y la utilización de un corsé, reservándose la cirugía para las curvas más grandes que condicionarían en el adulto una gran deformidad en la espalda. Por último, los niños con escoliosis deben hacer deporte. Es bueno para su salud en general, pero también para fortalecer la musculatura de la espalda. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Adeslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein, Dixit.